Ministerio de las TIC. RTBC Noticias, emisión central. Buscan al abusador sexual de los 14 niños en Medellín. Es un hombre de 53 años identificado en fotos. La Fiscalía nombró un grupo especial. En el barrio Santa Cruz sigue la indignación. Los familiares de los niños víctimas y los vecinos piden resultados rápidos en las investigaciones. Información en segundos. Crisis humanitaria en Roberto Payán, Nariño, donde 7.800 personas han llegado desplazadas de zonas rurales huyendo de enfrentamientos entre grupos criminales. Identificados los criminales que instalaron una guaya en la Avenida de las Américas, en Bogotá, que se convirtió en arma homicida contra el ingeniero Cristian Camilo Vélez. Hoy comienza el puente festivo de San Pedro. Se estima que 135.000 pasajeros salgan de las terminales de transporte. Asimismo, se espera que más de 1 millón de vehículos se movilicen por Cundinamarca. Información en minutos. Cifras de la pandemia siguen a la baja, pero las autoridades insisten en que no hay que cantar victoria. 28.005 nuevos casos y 586 fallecidos en el nuevo reporte. Especial periodístico de RTBC Noticias y el sistema de medios públicos, la carta que cambió la historia. Primera entrega, les explicamos cómo funcionó la asamblea. Las tumbas de Canadá. Preparamos un informe con el caso que genera estupor. Al menos 1.000 fosas en internados católicos derribaron la estatua de Isabel II en protesta. Mateus Uribe se pierde el resto de la Copa América por una lesión. Todos los detalles de esta noticia se los cuento más adelante en la información deportiva. Como siempre, los espero. Y en Cultura nos despedimos del 15º Cartagena Festival de Música, invitando a su concierto de cierre en el que sonarán arias de La Traviata y, por supuesto, hablando de champeta. Nos vemos más adelante. Crece la indignación por el caso de los 14 niños entre los 3 y los 5 años víctimas de abuso sexual en un jardín infantil en Medellín. El fiscal general de la Nación designó a un grupo especial para que investigue el caso. Conectamos ya mismo con Stephanie Valencia. Stephanie, muy buenas noches. Cuéntenos qué información adicional tiene usted al respecto. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Patricia, pues usted lo ha dicho, mire, desde Medellín el fiscal general de la Nación aseguró que desde el 28 de junio que se conoció esta denuncia se conformó un equipo especial y que se ha dado instrucciones para que entreguen resultados lo antes posible sobre las investigaciones que se adelantan en este momento por presunto abuso sexual de menores en este jardín infantil. El fiscal también dijo que no se descartará ninguna hipótesis. Nosotros consultamos diferentes fuentes judiciales para conocer un poco más acerca de quién es este hombre acusado de violación y su pasado judicial. Manolo, así es como llaman al hombre señalado de ser un abusador en serie en un jardín infantil de Medellín y quien ha dejado al menos 14 víctimas entre los 3 y 5 años. A través de fotos como esta fue identificado por los padres de los niños víctimas, pero el rostro por ahora no se puede hacer público hasta que no haya una imputación de cargos ante un juez. Desde el 28 de junio, cuando se recibió la denuncia, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación para esclarecer el presunto abuso sexual. Lo que se sabe hasta ahora es que tiene 53 años y desde el 2018 trabaja para el operador Coomulsap, que tiene a su cargo 58 jardines, entre ellos el Centro Infantil Santa Cruz, donde ocurrió esta dolorosa denuncia. Allí se desempeñaba como auxiliar de cocina, preparando alimentos y sirviendo platos. Aunque no estaba en sus funciones, se las habría ingeniado para mantener contacto con los niños en espacios como los baños, donde se cree ocurrieron los abusos. RTBC Noticias consultó fuentes judiciales que aseguran que Manolo no tiene antecedentes judiciales ni denuncias en su contra, pero después de la ola de indignación tras la denuncia de los padres fue desvinculado del operador y a la fecha se desconoce su paradero. Por ahora no hay una orden de captura en su contra. Desde el programa distrital Buen Comienzo dicen que no conocen su ubicación, pero garantizan que no se encuentra en ninguno de los jardines infantiles del programa ni del operador.
Vecinos del barrio, indignados por el caso, fueron a buscarlos a la que supuestamente es su casa. En redes sociales, padres de familia exigieron que saliera de la vivienda, pero se desconoce si en ese momento estaba allí en el inmueble. La Fiscalía ya abrió una noticia criminal, el primer paso en la etapa de indagación, que es en la que se encuentra el caso. Se conformó un equipo interdisciplinario con especial atención forense a niños víctimas de estos hechos, conformado por fiscales, investigadores, expertos y médicos de medicina legal, quienes deben entregar el resultado de la investigación en el menor tiempo posible. En este momento se están realizando las entrevistas forenses a las víctimas para dar claridad a los hechos. El SPOA, que es el Sistema de Información de la Fiscalía para el Sistema Penal Oral Acusatorio, reporta 4 casos confirmados, 3 por actos sexuales y 1 más por tocamientos. También conocimos que se dará inicio a un proceso sancionatorio contra el contratista por incumplimiento grave y que podría inhabilitarlo para contratar con el Estado hasta por 5 años. Desde el occidente de Bogotá, Stephanie Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Stephanie, muchísimas gracias por esta información. Y entre tanto, la comunidad del barrio Santa Cruz en Medellín pide a las autoridades resultados en las investigaciones. Daniel Cañas, vamos a hablar con usted. Buenas noches. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Mateo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues precisamente nosotros seguimos haciéndole este seguimiento a estos casos tan aberrantes con estos 14 niños del Jardín de Buen Comienzo. Nosotros estuvimos hoy también nuevamente con la comunidad hablando e investigando cómo era el comportamiento de este hombre y cuál es de pronto su paradero y el de la coordinadora de este jardín, y este es el informe que tenemos el día de hoy. A través de una marcha por las calles del barrio Santa Cruz de Medellín, la comunidad reclamó por los derechos de los niños presuntamente abusados en un jardín infantil de Buen Comienzo. Ante la indignación por lo ocurrido, algunos manifestantes arremetieron contra la vivienda de la maestra que trabajaba para ese jardín. Según el representante legal de Trinidad, Cecilia Flores, quien es la maestra de los niños del jardín, hoy entregó declaraciones ante la Fiscalía. En ese momento ella indica qué actividades realiza, cuáles son sus funciones, qué personal la acompaña, y indica lo que conocía de esos hechos. El abogado de Flores habla sobre su estado emocional. Está absolutamente conmovida por esta situación. Es decirle a la comunidad que ella no tiene ninguna relación con esta clase de persona que cometió, si cometió ese hecho. Según el abogado Alex Morales, se desconoce el paradero del presunto abusador, a quien lo reconocen como Ismael. En la comunidad, algunas personas notaban comportamientos extraños en él. Yo madrugaba a las 4:30 de la mañana a despachar a mi esposo, y siempre que salía a abrir la puerta a mi esposo, él estaba ahí lavando pues el hogar. Y él era muy, ¿cómo le dijera? Muy cariñoso con los niños. Se sobrepasaba. Según el abogado Morales, la maestra Trinidad tuvo que abandonar su vivienda junto a su padre y sus hijos por amenazas contra su integridad y por el ataque que recibió su casa en medio de la marcha de ayer. Y es que este caso de los 14 niños presuntamente abusados aquí en la ciudad de Medellín vuelve a poner en el centro del debate nacional las penas para los abusadores y también los mecanismos de protección para los menores de edad. El repudiable caso de abuso en Medellín abrió nuevamente el debate sobre cómo está la protección de los menores en el país. Justamente en la legislatura que terminó en el Congreso hace apenas 12 días, fue aprobado un proyecto en el que se crea el Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de Violencia Sexual contra niños y niñas. Este sistema lo que permite y va a permitir es que las diferentes instituciones que tienen a cargo la responsabilidad en el Estado de cuidar a nuestros niños puedan detectar a tiempo estos posibles abusos hacia nuestros niños. Otra medida aprobada recientemente por el legislativo es la cadena perpetua para este tipo de delitos, que establece que la pena contra el condenado será revisable a los 25 años. Es una medida preventiva, es una medida educativa, es una medida coercitiva, es una medida amenazante necesaria para poder parar este océano de homicidas y criminales. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. Para Leonardo Rodríguez, psicólogo clínico y forense, la clave está en crear sistemas de prevención efectivos y garantizar una reparación integral a la víctima, que en el futuro podría ser un potencial abusador. Y yo creo que eso se necesita una atención integral. ¿Qué es una atención integral? Pues el cariño, el afecto, los buenos vínculos en la infancia,
acompañar al adolescente. Yo creo que el sector de educación es muy importante. Los programas de prevención de abuso sexual infantil se deben dar en la familia, pero también en el colegio, en las instituciones. El presidente Iván Duque anunció que el próximo martes sancionará y se pondrá en marcha la cadena perpetua en el país. Miren, y es que nosotros seguimos de frente a esta situación con todas las familias víctimas de este presunto abuso sexual y lamentablemente hace pocos minutos a través de mi número celular personal, uno de sus padres a los que les estamos haciendo el seguimiento me acaba de confirmar que su hijo también resultó abusado en el resultado de medicina legal. Nosotros por supuesto seguiremos atentos, ya con esto entonces serían 5 los niños confirmados por medicina legal con presunto abuso sexual. Seguiremos entonces atentos a esta situación y el desarrollo de lo que acontezca con la persona responsable de estos atroces hechos aquí en la ciudad de Medellín. Sigan ustedes con más. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Daniel, por su información. Y cambiamos de tema y les contamos que las autoridades del municipio de Roberto Payán, en Nariño, alertan por una grave situación humanitaria en el casco urbano. 7.800 personas han llegado hasta allí desplazados por la violencia entre grupos armados ilegales. De las 2.200 familias desplazadas, 1.230 no tienen albergues y están a la intemperie. 426 familias están confinadas en el Consejo Comunitario de Integración de Telembí, 179 en el Consejo de Agricultores del Patía, 250 en el Consejo de Catanguero y 375 en el Consejo El Progreso. Hay más de 8.000 personas desplazadas, incluyendo niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas, que es una población mayor a la de los habitantes de la cabecera. Las autoridades aseguraron que lo que se está viviendo en el lugar es de extrema gravedad, que la capacidad del municipio no da abasto para responder a la crisis y que falta agua potable. Hay pocos resguardos para pasar la noche y no hay atención médica. También en otros municipios se registran confinamientos de comunidades indígenas y afrodescendientes. Están en una situación de riesgo líderes y lideresas sociales amenazadas. Han habido asesinatos de líderes y lideresas. Entre las personas desplazadas hay 46 mujeres gestantes, 31 lactantes, 2.050 niños, 39 personas con alguna discapacidad y 2 adultos mayores. Autoridades judiciales ya identificaron a 2 hombres responsables, según los investigadores, de instalar una guaya con la que murió asesinado un ingeniero en Bogotá en inmediaciones al Portal Américas. Las autoridades revelaron que ya se tiene la identidad de estas personas que instalaron las guayas en la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio, elemento que se convirtió en un arma para asesinar al ingeniero Cristian Camilo Vélez, de 27 años. Ya tenemos claridad de 2 personas que están plenamente identificadas en la Fiscalía General de la Nación. Aún no se ha emitido la orden de captura, ya que hay orden a la Policía Judicial, a los grupos de investigación criminal, con el fin de lograr establecer claramente la participación de estas personas y otras dentro de este homicidio. La policía reiteró la recompensa de 50 millones de pesos a quienes entreguen información que permita capturar a todos los responsables de haber instalado la trampa mortal. Pero sí estamos avanzando ya en las investigaciones y en los próximos días estaremos dando respuesta judicial sobre las personas que cometieron este hecho. Camilo Vélez regresaba a su casa luego de haber recibido clases de ingeniería civil en la Universidad Minuto de Dios y quedó en medio de los bloqueos por los disturbios entre la policía y los manifestantes. Vélez aceleró, pero no se percató del cable que había sido instalado cerca del Portal de las Américas el pasado 24 de junio. Y el gobierno se refirió a los diálogos en Bogotá con los integrantes de la llamada Primera Línea. El alto consejero para las juventudes dijo que el gobierno no va a negociar realmente con los encapuchados. El funcionario se refirió a la reunión entre delegados de la Alcaldía de Bogotá con integrantes de la autodenominada Primera Línea. Aseguró que el gobierno nacional no encuentra las garantías necesarias. Nosotros con encapuchados no vemos las condiciones y creemos que lo importante es construir con los jóvenes que llevan las propuestas y que hacen manifestación pública y pacífica. Explicó que el gobierno adelanta mesas de diálogo con jóvenes en todo el país. Hoy en día tenemos más de 350 mesas en las que han participado más de 9.000 jóvenes y ahí hay diferentes manifestaciones, incluidas manifestaciones de jóvenes que se han autodenominado como de la Primera Línea. El consejero de Juventud aseguró que debe haber confianza entre las partes para que las conversaciones rindan frutos. En noticias judiciales, las autoridades confirmaron la captura de 4 hombres señalados de conformar una banda organizada de robos a entidades bancarias.
Con este video se logró verificar cómo actuaba esta organización. Llegaban a entidades bancarias de las localidades de Usaquén, Chapinero y Engativá. Intimidaban a los cajeros con armas de fuego y se llevaban el dinero. Tenemos 17 casos evidenciados, de los cuales 11 tienen un sustento y un material probatorio ante la Fiscalía General de la Nación. Fueron 6 meses de seguimiento de las autoridades. Los investigadores le pusieron la lupa a 4 hombres señalados de conformar la organización delincuencial conocida como Los Descarados. Hace 5 años había sido capturada por el delito de hurto mediante la modalidad de taquillazo. Vuelve y se captura por el mismo delito. Las autoridades dieron recomendaciones para evitar ser víctima de robo en los cajeros electrónicos por estos días donde la mayoría de ciudadanos retiran la prima de mitad de año. Ir acompañado siempre que vaya a los cajeros, en no aceptar ayuda de personas extrañas, en siempre estar observando sus alrededores. La Policía Nacional ofrece acompañamiento para la persona que retire altas sumas de dinero. Y es viernes de éxodo de viajeros en este puente de San Pedro. El llamado de las autoridades es a tener cuidado en las vías y a mantener los protocolos de bioseguridad. Conectamos ya mismo con Diana Gómez, nuestra periodista, quien se encuentra en la terminal de transportes de Bogotá. Diana, muy buenas noches. ¿Cómo está la situación allí en este lugar de Bogotá? Buenas noches. Ya se ve bastante afluencia de pasajeros en la terminal del Salitre. Cerca de 135.000 se prevé que salgan en este puente festivo de San Pedro. Las autoridades han recomendado sobre todo precaución para que tengan todas las medidas de bioseguridad y tampoco asistan a lugares de aglomeración. Más de 400.000 vehículos saldrán entre Cundinamarca y Bogotá. Se calcula también el tránsito de 1 millón durante este puente festivo. Las empresas nos han informado que los destinos preferenciales son Huila, Tolima, Cundinamarca y Valle del Cauca. El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial envió un mensaje para todos los viajeros que se desplacen por las vías del territorio nacional. Sean muy conscientes de respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito y no conducir bajo el efecto del alcohol. Les recordamos que sean muy prudentes durante todo este fin de semana. Bueno, entonces esas son las recomendaciones que dan las autoridades, sobre todo porque el año pasado, durante este mismo puente festivo, cerca de 46 personas murieron. Así que mucha precaución. Diana Gómez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Diana, muchísimas gracias. Importante llamado pues a tener en cuenta todas estas recomendaciones de las autoridades para este puente festivo y por supuesto no bajar la guardia. Justamente vamos inmediatamente a revisar las cifras de la pandemia para ver cómo están esos números a nivel nacional. Y es que el país reporta 28.005 casos nuevos de COVID-19. Y hay que decir también que 586 personas fallecieron en las últimas 24 horas. Hablemos ahora del total de casos activos, que es de 183.535. Con los periodistas de la Radio Nacional, revisamos las novedades de la pandemia en las regiones a continuación. Y en el Tolima, la noticia es la falta de oxígeno para pacientes diagnosticados con COVID-19 internados en el Hospital San Rafael del municipio del Espinal, esto debido a la sobreocupación de los servicios que ya alcanza el 193%. En Florencia, Caquetá, la noticia es que desde hoy empezó a regir el decreto que establece nuevas medidas de restricción a la movilidad social a fin de reforzar la bioseguridad en el municipio. Habrá toque de queda y ley seca de lunes a sábado desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. Los domingos ambas medidas permanecerán durante las 24 horas del día. En el Huila, la Alcaldía de La Plata adoptó restricciones debido al lleno total de las salas de cuidado intensivo en el Hospital San Antonio de Padua, que sirve a municipios de Huila y Cauca. En Huila, varios municipios impusieron medidas de control. La gobernación también adoptó toque de queda nocturno y desde hoy ley seca en todos los municipios excepto Neiva durante el puente festivo. En La Unión, Yondó y Caucasia, municipios del Oriente, Magdalena Medio y Bajo Cauca Antioqueño respectivamente, autoridades locales anunciaron que retomarán medidas como los toques de queda y pico y cédula. Esto para tratar de contener los brotes de contagio por COVID-19 que presentan sus localidades. En promedio, 3.500 casos positivos presenta el departamento de Antioquia por día. Regresan las medidas restrictivas a partir de hoy por un nuevo pico de la pandemia.
Ley seca, de 1 a 5 de la madrugada del día siguiente. Pico y cédula, día par, podrán salir las personas cuyo último dígito de la cédula termine en par. Igual pasa con los números impares. La ocupación de camas UCI en la capital vallecaucana es del 98.6%. Y volvemos a nuestra pantalla, pero esta vez para revisar las cifras en torno a las vacunas. En Colombia fueron aplicadas 300.357 dosis para esta jornada. Y también hay que decir que el total de dosis aplicadas en nuestro país ya es de 18.582.100. Y se han aplicado 168.720 vacunas de Janssen en el territorio nacional, incluido el islote de Cartagena, que recordemos se convirtió en la primera zona vacunada completamente en el país. Y Colombia llegó hoy a las 7 millones de personas con esquema completo de inmunización. Mañana inicia la vacunación para la población de 40 a 44 años bajo agendamiento. Mañana más tardar se completará la distribución, de manera que aquí no hay cuento de que se abre la tapa y no hay vacunas. Aquí sí hay vacunas. Medellín espera alcanzar la inmunidad de rebaño con el 70% de la población vacunada en el mes de octubre. En este momento alrededor del 30% ya han cumplido con ese esquema de vacunación y esperamos que en los próximos 95 días podamos lograr esta meta. En Cartagena, uno de los sectores más afectados por la pandemia, ya está listo para iniciar la inmunización de sus trabajadores. 287 empresarios manifestaron su interés de participar. A la fecha, 107 ya están inscritos y en proceso de adquirir las vacunas. La cita durante este fin de semana es para las personas que ya están priorizadas para recibir la vacuna contra el COVID-19. Asistan a los puntos de inmunización dispuestos en los diferentes territorios. Bogotá inició la vacunación para los habitantes de calle. Serán 5.000 personas quienes recibirán la dosis de Janssen. Con la vacuna del laboratorio de Johnson & Johnson de única dosis comenzarán a ser inmunizados habitantes de calle mayores de 50 años y mayores de 45 años con comorbilidades. Empezamos aquí, en este centro de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde hacemos una expresión de respeto y de reconocimiento por las personas que tienen esta condición de vida. Alegría de saber de que ya no estamos ignorados, de que ya somos personas que contamos para la sociedad también. Sin embargo, según la Secretaría de Salud, 1.000 de ellos ya completaron el esquema de vacunación con segundas dosis de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Nos llamaron, nos vacunaron, después de unos días nos aplicaron la segunda dosis y de todas maneras la tranquilidad. Para el proceso, las Secretarías de Integración Social y Salud verificarán las fechas de nacimiento de cada persona a través de la cédula para llevar un control sobre el plan de vacunación a esta población. La carta que cambió la historia. 30 años. La posesión de los alcaldes elegidos popularmente tiene en las actuales circunstancias un hondo significado. Constituye un homenaje al doctor Álvaro Gómez Hurtado, principal impulsor de la reforma constitucional que permitió este avance democrático que hoy vive el país. Este acto es igualmente un reconocimiento a todas las fuerzas políticas que defendieron en el Congreso la revolución de la legitimidad que se ha iniciado en este día. Especial periodístico de RTBC Noticias y el Sistema de Medios Públicos. 30 años de la Constitución Política Colombiana, la carta que cambió la historia. Hemos preparado varios informes especiales y un programa central que ustedes podrán ver el domingo a las 7 de la noche. Veamos primero algunos datos clave de la Asamblea Nacional Constituyente. Es la Corporación de Elección Popular que redactó y definió nuestra Carta Magna. Pues fueron 74 constituyentes y hay que decir que 70 de ellas fueron de elección popular. También 2 del EPL, por supuesto una vez dejaron las armas, y 2 más con voz pero sin voto. Uno del Quintín Lame y otro del PRT en la costa Caribe. Los colombianos eligieron a sus representantes en la Asamblea Nacional Constituyente en elecciones celebradas el 9 de diciembre de 1990. Una vez se conocieron los resultados de las urnas, iniciaron los debates para darle forma a la nueva carta. Lo vamos a hacer con toda la gente. Asamblea Nacional Constituyente. Como una gran consulta nacional fue considerada la Asamblea Nacional Constituyente. El grupo de estudiantes que se animó a cambiarle la cara al país acogiendo la iniciativa del gobierno le dio vía libre a un proyecto social que quedaría consignado en una nueva carta política.
El 9 de diciembre de 1990, Colombia eligió a 70 personas que conformaron un grupo catalogado como heterogéneo. Esto significó la participación de abogados, economistas, ingenieros, periodistas, dirigentes sindicales, deportistas, escritores y representantes de minorías étnicas y religiosas. Además, el gobierno nombró a 4 representantes de grupos guerrilleros desmovilizados. El debate amplio realizado por diferentes actores de nuestra sociedad fue llevado a cabo en 6 comisiones y un espacio de sesión plenaria. Cada una de ellas tuvo una tarea específica. La primera se encargó del estudio de los principios, derechos, deberes, garantías y libertades fundamentales. Número 10. Echeverri Uruburo Álvaro. A la segunda le correspondió el ordenamiento territorial y la autonomía regional y local. Con la venia de la presidencia. En la tercera y la cuarta se dieron los debates sobre las reformas a la estructura del Estado, el Congreso, la fuerza pública, el régimen de estado de sitio y las relaciones internacionales. Por el sí, 44 votos. La quinta fue la encargada del debate de los asuntos económicos, sociales, ecológicos, de Hacienda y servicios públicos. En la sexta, también conocida como Comisión Codificadora, fueron organizados los artículos aprobados en el primer debate de la sesión plenaria y revisada su coherencia política y jurídica. Las comisiones permanentes adelantaron su trabajo. De allí salió la idea de formular por completo una nueva constitución, en lugar de introducir reformas a la carta vigente hasta esos días. Estas debatieron los 72 informes presentados y votaron el articulado respectivo. Una Asamblea Nacional Constituyente es para decidir reformar la Constitución. La gran cantidad de material también fue trabajada en las subcomisiones, las cuales analizaron los proyectos presentados para cada tema y redactaron un informe a discutirse en la plenaria. Ante la pluralidad de partidos políticos representados en la Asamblea, fue necesario llegar a un acuerdo sobre la conformación de la mesa directiva. Tras varias discusiones fue planteada una presidencia tripartita que quedó conformada por Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa Uribe. Luego de 5 meses de deliberaciones, la Asamblea entregó el documento final de la nueva Constitución Política, que fue firmado el 4 de julio de 1991. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. En este especial periodístico, las comunidades de la Colombia Profunda leen apartes de nuestra Constitución. La carta que cambió la historia. 30 años. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación. Toda persona es libre, nadie puede ser molestado en su persona o familia. Se garantiza la libertad de conciencia y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar. El trabajo es un derecho y una obligación social. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. No importa la raza, el color, la región, la Constitución política de Colombia es de todos. Todo el sistema de medios públicos hace parte de este especial, la carta que cambió la historia. Hay opciones de análisis e información en todos nuestros medios, pantallas y plataformas. En representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. La carta que cambió la historia 30 años recoge los principales momentos que se dieron para la materialización de la nueva Constitución. Momentos como cuando la séptima papeleta logró una Asamblea Nacional Constituyente, cuando el presidente César Gaviria convocó elecciones en marzo de 1990, la instalación de la Asamblea y cuando se promulgó la nueva Carta Magna Nacional. Los hitos, el análisis y las curiosidades de la Constitución. Dijimos que era que Gabo no la había acabado de corregir y esa fue la excusa que se usó para que eso se pudiera demorar unos días y para que hubiéramos firmado en blanco. Los contenidos serán transmitidos por RTVC este 4 de julio en diferentes formatos en un trabajo histórico hecho por la radio y televisión pública del país. Recuerden, además de toda esta oferta de contenido, nuestra invitación especial para este domingo a las 7 de la noche. Especial periodístico, la carta que cambió la historia. Los esperamos. La carta que cambió la historia. 30 años. Hoy el gobierno presentó un programa para incentivar el empleo entre jóvenes de 18 a 28 años de edad con subsidio para las empresas. Lo que se busca es abrir nuevas plazas.
Por cada trabajador adicional que sea contratado, el empleador recibirá 227.131 pesos. El apoyo será hasta por 12 meses y sin exceder el 31 de diciembre del año 2022. La meta es generar 600.000 empleos en este segundo semestre del año 2021. El ministro de Trabajo informó que con ese 25% del salario mínimo se cubre la seguridad social de los nuevos jóvenes trabajadores. Iniciamos una campaña muy grande con el sector privado, con todos los generadores de empleo de Colombia, para que se unan a esta tarea con este plan de choque y ya arrancamos con algunos sectores de la economía. El programa fue bien recibido por los jóvenes. Como saben ustedes, el desempleo juvenil en el último dato se ubicó en el 21.3%, muy por encima del promedio nacional que es del orden del 15%, y realmente son incentivos necesarios. Bueno, es fundamental, es la primera puerta de desahogo para el empleo juvenil. Es una posibilidad de que nosotros como jóvenes y las jóvenes que tenemos capacidades múltiples y sin fin podamos acceder al mercado laboral de una manera digna. Serán beneficiarios de este programa empleadores como personas jurídicas, naturales, consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos, declarantes de renta y cooperativas que contraten formalmente a jóvenes a partir del mes de julio y durante el resto de la vigencia 2021. Las exportaciones en Colombia crecieron 39% en mayo, según reveló el DANE. La cifra equivale a 3.097 millones de dólares y para el Departamento de Estadística es el resultado de las ventas de combustibles que crecieron 66,5% y representaron el 51,3% del valor total de las exportaciones. Las manufacturas sumaron 17% y el agro llegó al 22%. El presidente Duque se refirió al anuncio de la calificadora Fitch Ratings y el primer mandatario insistió en la necesidad de entender los países en medio de la pandemia. Las calificadoras, sobre todo en el año 2021, no deben juzgar a los países con los criterios prepandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia no ha terminado, porque todavía seguimos viendo variantes, seguimos viendo afectaciones en el mercado laboral. Vemos afectaciones también de índole social. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Los saludo desde la ciudad de Medellín y lastimosamente no con tan buenas noticias para la selección Colombia porque se lesionó Mateus Uribe, un hombre importante en el mediocampo para la selección Colombia. Con esto el técnico Reinaldo Rueda pues pierde a un jugador no solo para el partido ante Uruguay sino también para el resto de la Copa América. Y de avanzar a una siguiente instancia pues le tocará al técnico tener más alternativas. Todavía no se sabe quién va a reemplazar a Juan Guillermo Cuadrado. Lo que parecía algo menor se volvió un gran problema. Mateus Uribe quedó fuera de la Copa América. Mateus presentó inicialmente una molestia y después de hacer las evaluaciones, los exámenes y todo lo que hizo el departamento médico, se determinó que tenía un pequeño desgarre. Y el problema mayor es elegir su reemplazo y también el de Cuadrado. Tenemos algunas posibilidades, varias alternativas, no solamente de nombres, sino también de quizás poder variar el sistema en cuanto al ordenamiento. Edwin Cardona o Daniel Muñoz de extremo y Baldomero Perlaza de volante mixto serían las alternativas. Sí, sabemos que se pierde un gran jugador como lo es Mateus, pero pienso que todos los volantes que estamos preparados para reemplazarlo, para hacer las cosas bien, y lo más importante es que cada uno de nosotros estamos mentalizados. Bajas sensibles, pero la misma responsabilidad. Colombia deberá buscar la clasificación con lo que tiene ante Uruguay este sábado a las 5 de la tarde. Y el primer semifinalista de esta Copa América es de la selección de Perú, que hoy tuvo un partido intenso. Pues y con esto el equipo del Tigre Gareca, después de empatar por 3-3, logró ese cupo en la definición desde el punto penal. Como siempre, la Fuerza Aérea Paraguaya. Cabezazo de David Martínez y el gol de Gustavo Gómez para poner al Guaraní 1-0. Autogol de Gustavo Gómez. Aunque el tanto deberían dárselo a Gianluca Lapadula. 1-1. Pero ahora sí, sin dudas, Gianluca Lapadula y el 2-1 para Perú ante la asistencia de Yoshimar Yotun. Corría el minuto 39. El 2-2, cabezazo de Gómez y el gol de Junior Alonso.
para los guaraníes. Minuto 53. El remate de Yoshi Yotun y el rebote en Robert Rojas. Descoloca al arquero Anthony Silva, 3-2 a favor de Perú. Y el empate al minuto 89. Gabriel Ábalos y el 3-3. Se fueron a penales y Alberto Espínola. La atajada de Gallese y el 4-3 para Miguel Trauco. Perú, semifinalista de la Copa América. Bueno, y también tuvimos emociones en la Eurocopa más tempranito, bueno, más temprano para Colombia, ¿cierto? Porque ya está definida la semifinal, va a ser España e Italia. Una final prácticamente adelantada. Pues bueno, hicieron lo propio, vencieron a las selecciones de Suiza y de Bélgica respectivamente. Victoria italiana en el Allianz Arena de Múnich. Lindo gol de Nicolò Varela. Cruzando la pelota. Y Romelu Lukaku pone cifras definitivas. Italia 2, Bélgica 1, Italia la semi. Estoy así de elegante por dos razones. La primera, porque sigo en el 15º Cartagena Festival de Música, que ya se acerca al cierre y voy a hablar del concierto final. Y la segunda, porque el vestuarista de RTBC, que no me dejó traer mi ropa, tampoco me empacó otro vestido. Esta música que seguro ya han escuchado es el Brindis de la Traviata, una ópera compuesta por Giuseppe Verdi hace más de 2 siglos. Y es la historia de Violeta, una mujer que tenía muy mala reputación en esa época porque tenía muchos amores, porque le gustaba la fiesta, porque no quería casarse. De hecho, su lema era Sempre libera, foligiari di giosa in giosa, que quiere decir siempre libre y feliz de fiesta en fiesta. Pues resulta que un buen día, en una fiesta, suena esta música, están todos brindando, están todos tomando algo y Violeta conoce a Alfredo. Alfredo es un niño bien, es un niño de buena familia, de buenos apellidos, se enamoran, se casan, pero el papá de Alfredo no está muy contento con ese matrimonio porque dice, oiga, no, es que usted pues le da mala fama a mi familia, yo tengo otra hija y esa hija no se va a poder casar por culpa suya, pues porque qué hombre se va a querer casar, va a terminar siendo pariente, emparentando con usted y pues eso se ve muy mal. El caso es que el papá se mete ahí, comienza a meter cizaña, Violeta se va y abandona a Alfredo, pero Alfredo cree que Violeta se fue con otro hombre. Entonces ahí ya hay un problema gigantesco que luego se va desenredando, pero pues no tiene final feliz, porque Violeta está enferma con una de las enfermedades más populares de la época, que era tuberculosis, y pues al final muere en los brazos de Alfredo. Pero resulta que fragmentos de la Traviata van a sonar en el concierto final de este Cartagena Festival de Música, que ustedes van a poder ver el domingo en las transmisiones que está haciendo Señal Colombia. Y también hay un fragmento que es solamente instrumental que van a poder escuchar mañana en el concierto del mediodía. Hoy 2 de julio se cumplen 13 años de la Operación Jaque, el golpe del ejército, acordémonos, a las FARC, que le devolvió la libertad a 15 personas secuestradas. Patricia, y el ministro de Defensa se refirió a la actualidad del delito del secuestro en el país y hace apenas unos días, recordemos, Ingrid Betancourt ante la Comisión de la Verdad, liberada, que recordemos también esta mujer en esa operación de Jaque, recordó las marcas de esa tortura y esto fue lo que dijo, veamos. Lloramos, nos abrazamos. La llamada Operación Perfecta se cumplió en zona selvática del departamento del Guaviare, con un plan milimétrico que incluyó una puesta en escena de una supuesta misión humanitaria. El ejército rescató a 15 personas que estaban secuestradas por las FARC, entre ellos Ingrid Betancourt y varios oficiales y suboficiales del ejército. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el teniente Malagón, del glorioso Ejército Nacional de Colombia. Secuestrado por múltiples factores. Sin entender lo que nos estaba sucediendo, de pronto el mayor al mando de esta operación
revela su identidad y nos dice: somos el Ejército de Colombia, están libres. Yo quisiera poderle transmitir a ustedes la emoción que todavía me embarga, porque después de 13 años sigo con la piel erizada de ese momento que nos cambió la vida. Y enseguida me ponen un micrófono ahí y me dicen, bueno, ¿cuáles son sus primeras palabras en la libertad? Y yo les digo, yo soy el cabo William Pérez y llevo 10 años esperándolo. Y desde ahí todo es alegría, todos saltamos. Esa operación los libró de torturas y tratos inhumanos por parte de las FARC. Ingrid precisamente acaba de recordar esos momentos ante la Comisión de la Verdad. Y llegó el muchacho enfurecido a decirme: Ingrid, yo había confiado en usted, yo había dejado ese machete ahí confiando en usted y usted me lo robó. Y yo lo miré y le dije: ¿usted confió en mí? ¿Y yo acaso puedo confiar en usted? El día en que a usted le den la orden de matarme, ¿usted qué va a hacer? ¿Yo podré confiar en usted o usted me va a matar? Y el muchacho se fue con los ojos aguados. El secuestro se había convertido en la gran amenaza a la sociedad colombiana. 3.000 personas llegaron a estar secuestradas. El alto mando de hoy se refirió a este execrable delito. Continuamos con ese legado de libertad. En el año 2020, el secuestro se redujo y llegamos a la tasa más baja de secuestro en los últimos 36 años. La identidad de los oficiales de inteligencia se desconocen. El helicóptero blanco con rojo sigue en servicio y suele ser exhibido para que curiosos aborden de la misma manera que lo hicieron hace 13 años los liberados en Jaqui. Información de orden público y una banda acusada de falsificar medicamentos hacen parte de los hechos que usted debe conocer en un minuto. La policía capturó a alias Rambo, presunto cabecilla de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. Omar Ul es responsable, según los investigadores, del ataque a una patrulla de la policía en el que fueron asesinados 2 uniformados y 3 indígenas en el Cauca. También los indican de atentar contra el senador Feliciano Valencia. La policía incautó en el municipio de Roberto Payán, Nariño, 2 tatucos, 12 granadas artesanales y un fusil, material que según la institución era de las disidencias de las FARC. La Jurisdicción Especial para la Paz rechazó la solicitud de sometimiento a la justicia que elevaron los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas. La jurisdicción dice que los hechos por los que fueron condenados el millonario desfalco a Bogotá no tuvieron ninguna relación con el conflicto armado. Una red ilegal acusada de adulterar más de 1 tonelada de medicamentos para atender enfermedades de alto costo fue desmantelada. Según la Fiscalía, ingresaban a los asilos de adultos mayores y cambiaban los medicamentos auténticos por productos falsos para enfermos como el cáncer. Las vacunas, y no solo las del COVID, son muy importantes y este fin de semana habrá vacunatón contra el sarampión y también la rubeola en el país. La iniciativa busca inmunizar a más de 5 millones de niños que aún no reciben las dosis de refuerzo contra estas enfermedades. El Ministerio de Salud afirmó que no importa si los niños ya tienen el esquema completo de vacunación, es importante hacer un refuerzo antes del regreso a las clases presenciales. Vamos a una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo a través del streaming rtvcnoticias.com y nos conectamos con el numeral Me Conecto con RTVC a través de Twitter y de Instagram. Una pausa y ya volvemos. Y cuando regresemos, oportunidades. Hay una interesante convocatoria para el Festival de Músicas Campesinas. Les explicamos en minutos. Ya volvemos con ustedes. RTVC Noticias, conectados 24/7. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Mi nombre es Gabriela Jaramillo, tengo 25 años. Yo decidí aceptar este reto porque, primero por curiosidad y segundo porque quería
retarme a mí misma. Me asusta no saber a qué me estoy enfrentando. Creo que no vengo nada preparada. Gabriela Jaramillo está dispuesta a enfrentar grandes retos en el Amazonas. Únete tú también a la aventura y llega a lo más profundo de la selva para descubrir sus tradiciones y creencias. Cruzando el Amazonas, camino al Tarapoto, domingos 8:30 de la noche. Por Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias. Vamos ahora con los hechos que ocurren en el mundo. 2 nuevas víctimas fueron halladas hoy en el lugar del derrumbe del edificio cerca de Miami. Las autoridades informaron que la cifra de muertos asciende ya a 22 y son 126 personas desaparecidas. Tormentas eléctricas han dificultado las labores de búsqueda de los rescatistas y podrían complicarse aún más por las fuertes lluvias del huracán Elsa que se estiman en los próximos días. Y el hallazgo de más de 1000 tumbas sin nombre en Canadá, en antiguos internados indígenas, pues ha provocado ira y dolor y lo han calificado como un capítulo oscuro de racismo sistémico. Un genocidio cultural. Así han calificado a las comunidades indígenas del Canadá a los escabrosos hallazgos de más de 1000 tumbas anónimas en 3 antiguos internados católicos donde educaban a niños y adolescentes aborígenes. Según una comisión de investigación, hasta la década de 1990, unos 150.000 jóvenes de pueblos indígenas fueron matriculados a la fuerza en estas escuelas residenciales, donde fueron despojados de su cultura e idioma, y en algunos casos sufrieron abuso físico y sexual por parte de directores y maestros. Se estima que más de 4.000 murieron por enfermedades y negligencia en esos internados. Este descubrimiento aquí, en cierto modo, aclara cómo nos trataron. El dolor es demasiado profundo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos. El primer ministro canadiense Justin Trudeau pidió perdón por estos horribles hallazgos a los que consideró vergonzosos para el gobierno federal y la Iglesia Católica y que debían servir como lección para reflexionar y cambiar la historia del racismo sistémico en su país. Sin embargo, rechazó una ola de vandalismo surgida quizás a raíz de estos hallazgos, la cual provocó incendios en una decena de iglesias, así como daños y derribos de monumentos de figuras históricas en el Día Nacional de Canadá, como las estatuas de la Reina Victoria y esta de la Reina Isabel II en Winnipeg. Algo similar había ocurrido a principios de junio en Toronto, donde fue derribada la estatua de Egerton Ryerson, conocido comúnmente como el arquitecto de los internados indígenas en Canadá. Egerton Ryerson firmó los documentos que decían, oye, llevamos a estas personas a las escuelas. Entonces creo que para mi gente y la gente de las primeras naciones, este es un símbolo de sanación. Trudeau pidió reconciliación y no destrucción en estos momentos y se unió al llamado que han hecho los líderes indígenas para que el Papa Francisco vaya a Canadá a disculparse por estos abusos y a indemnizar a los familiares de las víctimas. Vamos ahora con noticias de Venezuela, una arbitraria detención, y es que Javier Tarazona, el director de la ONG venezolana Funda Redes, fue llevado preso hoy junto a su hermano y 2 activistas cuando salían de la Fiscalía de la ciudad de Coro. Tarazona, quien fue la principal voz de denuncia del conflicto entre las Fuerzas Armadas venezolanas y las disidencias de las FARC, será trasladado a Caracas. Que tenemos conocimiento de la liberación de los... No. Estados Unidos retiró las tropas de la base aérea más importante de Afganistán. El hecho pues genera bastante expectativa por el posible retiro definitivo de Estados Unidos en ese país. Es el símbolo de una de las misiones militares más costosas en la historia de los Estados Unidos. La soledad en la base aérea de Bagram, en Afganistán, solo significa que el remanente de las tropas americanas y de la OTAN partió. Y es que la amplitud de la pista que tiene la base y ubicarse 70 kilómetros al norte de Kabul la convirtieron en el punto más estratégico para las operaciones extranjeras en suelo afgano por décadas. Siendo una suerte de tablero de operaciones y de acceso efectivo al territorio, la importancia de Bagram radica en que reunía las condiciones como pivote para ejecutar ataques aéreos y misiones de suministro con un solo objetivo: enfrentar milicias talibanes y a sus aliados de Al-Qaeda, desestabilizadores regionales.
y que habían perpetrado un certero golpe fuera de su rango de acción en 2001, hecho que detonó y sirvió de justificante de la arremetida de Washington allí por 20 años que hoy llegan a su fin. En cifras, lo anterior representó la baja de 2.400 soldados estadounidenses en combates, 20.000 heridos y 47.245 civiles muertos. Y justamente este simbólico paso al costado que hace la Casa Blanca deja incierto el destino de Afganistán, que queda a merced de estos actores beligerantes. El deterioro en las fuerzas militares son directamente proporcionales a la ganancia de terreno de los talibanes. El 11 de septiembre es la fecha fijada por el presidente Joe Biden como límite para la completa retirada estadounidense del área, cuya única presencia se reducirá a 650 tropas que protegerán la embajada americana en Kabul. Vamos ahora a Brasil porque la Fiscalía aceptó investigar acusaciones formuladas por 3 senadores contra el presidente Jair Bolsonaro. Podría ser el inicio de un proceso de destitución. La denuncia se basa en supuestas sospechas de prevaricato al no denunciar una tentativa de corrupción en la compra de la vacuna india Covaxin contra el COVID-19. Y hoy fue abierta al público la estatua de Lady Di, uno de los personajes más icónicos del siglo XX. La imagen fue descubierta a propósito del que habría sido su cumpleaños número 60. Está en los jardines del Palacio de Kensington, en Londres, uno de los rincones favoritos de la princesa de Gales cuando residía allí con sus hijos. Los príncipes Guillermo y Harry dejaron a un lado sus diferencias y estuvieron reunidos en el sitio para desvelar la imagen. Hablamos ahora de oportunidades porque la Radio Nacional abrió la convocatoria del Festival de Músicas Campesinas que busca exaltar el talento en varias regiones del país. En oportunidades para participar en el Festival de Músicas Campesinas, vaya a la página www.radionacional.co. Dé clic en inscripciones numeral Mi Canción Campesina Es. Acá encontrará el formulario de inscripción al segundo Festival de Músicas Campesinas. Le van a pedir datos como su correo y definir si se va a presentar como solista o agrupación. En caso de ser grupo, escriba el nombre, número de integrantes que lo componen y el rol que tiene como intérprete, compositor, DJ, productor u otros. Un punto importante a tener en cuenta es que tiene que afirmar que las obras son inéditas y también adjuntar la letra y el audio de su canción. Recuerde que tiene plazo de participar hasta el 31 de julio de 2021 y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos puede seguir en todas las redes sociales como RTVC Noticias. Y volvemos con más deportes aquí desde la ciudad de Medellín. Nos seguimos conectando con todas las regiones aquí en RTVC Noticias. Y vamos a hablar ahora de las bielas, del ciclismo, con la 7ª etapa del Tour de Francia que sentenció la suerte de varios corredores que buscaban ganar esta carrera. Por ejemplo, Roglic pues perdió 9 minutos y prácticamente se despide de esa posibilidad. Hablando de los colombianos, Rigoberto Urán se dio 3 puestos y ahora está 10º. Y Nairo Quintana se descolgó y ahora cayó a la posición número 61 a 20 minutos del líder. Pero ojo, porque recuerden que Nairo Quintana había mencionado que su objetivo no era ganar el Tour de Francia, sino ganar alguna etapa. La etapa era dura por la distancia, pero ellos la hicieron peor. 29 hombres escapados con el líder Van der Poel y Wout van Aert a la cabeza apenas en los albores hicieron que el ritmo fuera intenso y complicara más la fracción. Entre los rebeldes, Matej Mohoric y Van Moer seguían ampliando la brecha y se fueron por la etapa, situación que definitivamente fundió a Primož Roglic, que prácticamente se despide de la posibilidad de pelear por la carrera. Contrario a Richard Carapaz, que intentó ganar tiempo frente a Pogačar, que es otro de los candidatos. Finalmente, solo quedó en intento. Mientras tanto, Mohoric, con todo, se fue por el logro máximo de su carrera, ganar una etapa en cada una de las 3 grandes, y entre lágrimas lo consiguió. Ya gané en el Giro y la Vuelta a España, pero este es diferente, el Tour es lo más grande. El líder se mantiene a puro corazón. Fue al límite y estoy feliz por mantener la camiseta en una etapa tan dura. Aún queda Tour y oportunidades para algunos como Pogačar, mientras otros se resignan a terminar, y nada más. Y
yo quiero que aplaudamos a María Camila Osorio, a nuestra tenista cucuteña de apenas 19 años que logró algo muy importante para su carrera como tenista profesional. Pues miren, 5 partidos en Wimbledon, porque recordemos que antes del cuadro principal pues ella venía de una clasificación. Hoy perdió en la tercera ronda ante la número 2 del mundo, pero además lo hizo con la cabeza en alto. Por otro lado, pues también aplaudimos el trabajo de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, la pareja colombiana que sigue avanzando en el Abierto de Londres. La primera vez es la primera vez y María Camila buscó disfrutárselo. Incluso tuvo puntos maravillosos. Incluso en el peligro mostró que estaba feliz. Pero se enfrentaba a la 4 del mundo que con su